¿De aquí para dónde? Claro que sí. Mira, desde la visión la visión realista de la política internacional, esto en materia de relaciones internacionales, se habla que todo interés se define en términos de poder y que los actores son racionales y son egoístas e intentan siempre maximizar sus ganancias e intentan justamente plasmar esta visión de que lo que uno gana, el otro lo pierde y viceversa. Por eso todos quieren incrementar sus ganancias y que lejos de que haya cooperación, hay alianzas estratégicas para maximizar el poder. Esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que se van a tener que sentar a negociar con México y van a tener siempre que llegarle proponiendo algo que México perciba que le convenga en aras de que una negociación fructifique con México. Digamos, la desventaja es que esto que tú ponías sobre la mesa, que probablemente se la pudieran cobrar. Sin embargo, en el que sigue, pues pensar o recordar que esta reducción de 10 millones de barriles de petróleo al día es nada más durante mayo y durante junio, y después se irá relajando a 8 millones de barriles de petróleo, lo cual significará que los países deberán de hacer un menor sacrificio, y estos 8 millones de barriles de petróleo se va a ir hasta diciembre del 2020, es decir, de junio a diciembre del 2020, y luego se bajarán a 6 millones de barriles de petróleo de enero 21 a abril del 22, de tal suerte que la contracción de la oferta, porque es más o menos lo que va a tardar en soltarnos también el COVID a la humanidad y que las cosas económicamente hablando se regularicen, entonces se disminuyan a 6 millones de barriles. Esto distribuido entre los países de la OPEP y los países de la no OPEP implica un sacrificio menor, pero si México va a estar apalancado por Estados Unidos en el sentido de que Estados Unidos va a reducir los 250,000 barriles de petróleo, México va a reducir 100,000, y en un contexto, Vicente, fíjate la jugada estratégica, decían que López Obrador no sabía de matemáticas, y ayer en algunos programas de la farándula, porque no le puedo llamar noticieros a algunos noticieros que se dedican a agredir a la mujer y se dedican a agredir todo el tiempo a quienes intentan hacer análisis serios, decían que no era negocio que México produjera tantos barriles de petróleo si eso abarataba la producción, como si de México dependiera que se hubiera abaratado el precio del petróleo. Y entonces decían, es que el 1.7 por 20 te da muchísimo menos ganancia neta por día que si México acepta bajar en 400,000 como se lo está proponiendo la OPEP, pero eso genera que aumente en $10 más el precio del barril. Y entonces cuando tú haces las cuentas, el hecho de que México se hubiera mantenido firme con su postura va a generar que México, sin sacrificar su producción, como si iban a aumentar los precios del petróleo, va a quedar con la máxima ganancia posible de la negociación en términos incluso económicos, por ahí de unos 50 millones de dólares. Si entiendo bien, te refieres a un disque experto que pone por ahí Ciro Gómez Leiva en Televisión Nacional, ¿verdad? Así es, así es. Mira, de hecho lo David Páramo. publiqué en un tuit, ¿no? Por intentar ridiculizar a una dama como la secretaria de Energía, Rocío Nale, este patán, padre del ridículo superior, evidenció que no sabe ni multiplicar. Multiplicó 1.8 por 20, suponiendo que el 1.8 fuera la producción de barriles de petróleo al día, por 20, que era el costo de cada barril de petróleo, y en lugar de decir 36 millones de dólares, que es lo que te da cuando agarras una calculadora, intentando ridiculizar a Rocío le decía 36,000 millones de dólares, y pues no, nadie gana 36,000 millones de dólares en un día por la venta de petróleo, ni en los más recónditos sueños, es ridículo. Y entonces también decía, no, es que si México redujera a 1.6 barriles de millones de barriles de petróleo y lo multiplicas por 30, que sería lo que aumentaría el precio del barril, te da 48,000 millones de dólares. Error, tampoco. Te da 48 a secas. Y para comprobarlo, pues agarras una calculadora y te pones a desmontar. Entonces, lo dicen con tanta convicción, Vicente, y lo dicen con tal desfatachez y con tal nivel de seguridad en sí mismos, que muchos despistados se las andan comprando. Entonces yo vuelvo a invitar a la gente a que siempre busquen las fuentes primarias, a que, como tú lo señalas insistentemente, a que no nos crean ni a nosotros, pero que contrasten diferentes posiciones, diferentes puntos de vista,
y que siempre intenten ir primero a la fuente primaria. Cuando no entiendes, porque no eres experto, cuando no entiendes la información de la fuente primaria, ahí es donde conviene ver las interpretaciones de los analistas, pero si ya detectaste las tendencias, incluso las ideologías de los analistas, pues tratar de nutrirte de las diferentes posturas para que te crees un criterio más objetivo al haber considerado la fuente primaria y las perspectivas analíticas de diferentes sesgos, Vicente. Jesús,